Welcome, Superintendent. We are back and the school year is happening. So you are here to visit us and update us on everything about Santa Rosa City Schools. Bienvenida, Superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa, a este su programa Líderes del Futuro. Ya empezó el año escolar y me imagino viene a darnos toda la información necesaria acerca de qué está sucediendo en el distrito. Thank you so much for having us back this afternoon. Pues muchísimas gracias por recibirnos otra vez esta tarde. This afternoon, we want to share some information with your listeners and our families about our upcoming back to school nights and some information about our ELAC and DLAC committees. Pues esta noche queremos compartir un poco de información para los que están escuchando y para nuestras familias sobre la noche de regreso a clases y además los dos comités de ELAC y de DLAC. And tonight I have Dan Bigelow, who is assisting with translation, and Dr. Castro, our Assistant Superintendent of Educational Services, and Senora Llamas, our Director of Multilingual Services. Pues esta tarde la señora está acompañada por yo, el intérprete Daniel del distrito escolar. También es el doctor Castro, quien es el superintendente auxiliar de servicios educativos, está con nosotros. Y además, la señora Erovijas Llamas, la directora de servicios multilingües, está con nosotros también. And I'd actually like it if we could start with ELAC and DLAC, and then I can end on the back to school nights. Pues me gustaría comenzar con los comités de ELAC y DLAC y entonces yo puedo acabar con información sobre las noches de regreso a clases. Gracias, Superintendent Tranel. So we are very excited because it's the beginning of the school year. We are gearing up for all of our families and our parents to be engaged at our sites through ELAC, which is the English Learner Advisory Committee. And those meetings, we might have some that are brief, like meet and greet for back to school nights, but we definitely will begin to have those meetings in September. Buenas tardes, gracias Superintendente Tranel por esta invitación. Estamos muy emocionados porque es el principio del año escolar. Estamos ansiosos de que nuestros padres de familia comiencen a venir a nuestras escuelas, estar involucrados. Y el primer comité es nuestro comité para padres aprendices de inglés, que conocemos comúnmente como ELAC. Y aunque a lo mejor en estos días que vamos a tener la noche de regreso a clases, vamos a tener unas reuniones breves para conocernos. Anticipamos que nuestras reuniones de ELAC van a comenzar en el mes de septiembre. Followed by that, our first DLAC, which is our district advisory committee at the district level, that our first meeting is scheduled for October 6th, and that will allow our sites to have their first meeting, elect hopefully their executive committee and also their DLAC representative, so that every single one of our schools is represented at the district level committee. Así también vamos a tener nuestras reuniones del comité de nuestros padres aprendices de inglés del distrito que conocemos como DLAC. La primera reunión va a ser el 6 de octubre y eso es para que en el mes de septiembre nuestras escuelas todas tengan tiempo de tener su reunión de ELAC, puedan elegir a su comité ejecutivo que va a ser quienes van a ser los líderes a nivel del plantel escolar, y para que elijan quién va a ser su representante de nuestro comité de DLAC, que necesitamos que cada escuela sea representada a nivel del distrito. Entonces, esa reunión sucede el 6 de octubre. We really want to ask our parents to attend the meetings, to be involved, to reach out to us and let us know how we can support for them to be involved, because we need our parents to be involved, to support, and to hear what their needs are so we can better serve them as our parent community and also our students. Y breve, solamente quería pedirles a todos nuestros padres de familia que por favor
se involucren, asisten a la noche de regreso a clases, a las reuniones de ELAC, para que nosotros como comunidad todos juntos podamos trabajar y estar involucrados y poder ayudar a nuestros padres de familia para que ellos estén involucrados en las escuelas y así también poder ayudar a nuestros estudiantes académicamente. Here's where I ask, thank you for all that information. Gracias por toda esa información. Here's where I ask this question. I've been asking this question for several years, and that is for Spanish speaking only parents who are interested in going to back to school night. How are you going to make sure as a district that they get the information if they are limited in their skills? I know that years ago, when the previous two superintendents, I believe, were there, I asked, are they going to be in one single room and people are going to provide them with all the information, or are they going to be translators in different classrooms? And I'm not sure that there has ever been a way when you have so many parents and so many classrooms as well. But one of the suggestions I had made years ago was maybe those kids who are at a higher level of Spanish, like Spanish 6, 7, 8, be volunteers, and then you reward them by giving them, some healthy snack like pizza some other day. But my concern, and again, I'm representing the voices of so many parents who say, last time I was there, I couldn't understand what they were saying, so I'm not sure that I want to show up. Is there an answer that the district has come up with? Entonces, rápidamente, gracias por la información que se proveó. Y la pregunta de la comunidad anteriormente ha sido, es difícil para mí ir y presentarme para la noche de regreso a la escuela cuando no hay gente que está traduciendo, y si yo solo hablo español, nada más me siento ahí porque sé que le van a dar crédito tal vez a mi hijo o hija porque yo me presenté, pero no pude entender nada. Entonces, en el pasado yo he recomendado que tal vez estudiantes que ya están en la prepa, que están avanzadas en español, puedan ser voluntarios, voluntarias, a quien se les da algún tipo de crédito o tal vez pizza como algún tipo de beneficio por haber estado ahí de voluntarios, voluntarias para hacer traducciones básicas, no en detalle acerca de su hijo o su hija, pero de qué se va a cubrir en el salón. And just for clarification, because I know that came up once years ago, and that is what they said, we couldn't use students because this is confidential. And what I said was, teachers don't give confidential information in the classroom presentations. It's just an overview. In this class, we're going to cover A, B, C, and D. And I know it's a long question, but I don't know if there's an answer from anybody in the district. Ms. Llamas, Senora, do you want to take some of that, and Dr. Castro, and then I can also add? Yeah, I can actually make a recommendation, not a recommendation, but I think one of the things that we can do right off the bat, and we will do this year, is make a request to the principals to notify us whether or not they have someone that would be able to provide translation at the school site, and if not, put in a request to the central office. Being a little new to the context, I would have to look into what resources we have to support with that, but I think right off the bat, that's something that comes to mind. So I can start with that. Y en español, básicamente para esta situación, lo que yo voy a hacer es exigirle a los directores de las escuelas que o digan si tienen alguien en la escuela que puede traducir para esa junta, o si no, y si necesitan alguien para poner en una lista para nosotros en la oficina central, ver si podemos proveerle traducción para esa junta de la noche de regreso a la escuela. Y eso sería el primer paso que yo puedo hacer. Y voy a hablar más con la directora de servicios multilingües también sobre eso. Gracias. Thank you. Okay, so I'm not sure if there's another comment or other information that you may have. No sé si hay otro comentario acerca de esto o alguna otra información que tengan para nosotros. I'll go ahead and add that
many of our sites do have family engagement facilitators that really support us, especially during these nights. But we definitely will be working to ensure that we have the availability for our staff, and that we're able to ensure that our Spanish-speaking parents do have someone there that day that can share the information in their language. Solamente quería agregar que la mayoría de nuestras escuelas sí tenemos facilitadoras familiares, y es parte del trabajo y de lo que nosotros nos comprometemos a hacer, de asegurar que las escuelas tengan alguien que pueda estar allí traduciendo y proveyéndoles la información a nuestros padres de familia que solamente hablan español. Gracias. And one more thing that I will add is we definitely can do better. And I never want to have a family that feels unwelcome because they don't feel supported. And so I really appreciate the idea, Rafael, of thinking about our students as partners, helping our families. The more people that we can have supporting, the better, because we have many classrooms when it comes to our high schools, for example, and we don't have enough family engagement facilitators or translators to assist with every classroom, for example. So that we can be outside of the box thinkers and grow opportunities so that we have that bridge, because language is being human, and we need to honor people in that. So we will do better. Pues otra cosa que la superintendente quería agregar es que realmente sí podemos hacerlo mejor. Sí tenemos facilitadores, pero la señora no quiere que nadie se siente no bienvenido, que se sienten sin apoyo ninguno. Y agradezco a usted, Rafael, por la idea de utilizar estudiantes como socios, como gente con los cuales trabajamos aquí en el distrito escolar. Y siempre, como se dice, más siempre es mejor, más personas, más intérpretes, más ayudantes. Esa es una oportunidad para nosotros, pero es también importante tener en cuenta que en la preparatoria, por ejemplo, hay muchísimas clases, tantos salones de clases, y en realidad no hay suficientes facilitadores e intérpretes disponibles para ir a todos los salones. Pues debido a eso necesitamos pensar creativamente en cómo podemos apoyar esa situación. Y la situación con el lenguaje, esa es una parte de la condición humana, y realmente necesitamos reflexionar un poco sobre eso. Gracias. Thank you for that. And I think you had another item you wanted to share with us. Yes, so that takes us to back to school night, which is a perfect segue. So we want everyone and encourage our families to connect with us, to come back to our schools and see what is happening with our teachers and our school sites. So September 1st is for our elementary schools, and start times might be different depending on the school site. So they'll want to learn from their particular schools what time back to school night ends. I'm going to stop there, Dan. I know I've given you a lot. Pues ahorita señor Rafael le dio la oportunidad de hacer comentarios sobre otro asunto, y ya parece que es hora de discutir la noche de regreso a clases, y la superintendente está animando a todas las familias a venir en persona a las escuelas de nuevo, para ver lo que está sucediendo ahí, lo que los maestros están haciendo. En el caso de la primaria, el 1 de septiembre vamos a tener las noches de regreso a clases, aunque la hora puede variar un poco entre las escuelas. Deben de aprender de su escuela la hora precisa de su noche de regreso a clases. Thank you. And so September 8th is our back to school night for middle school. And September 15th is our back to school night for high school. And we purposefully staggered them
because we may have families with multi-grade, multi-age children, and we want them to not have to pick and choose between which back to school night to go to. We want them to be able to honor each student, each child that they're supporting and nurturing in their home, who we have a partnership with, and dedicate a night for that. Pues pues las próximas noches serán el 8 de septiembre para la secundaria y el 15 de septiembre para las preparatorias. Y hemos optado por utilizar semanas alternantes para permitir a gente o familias con varios niños, varias edades, de poder participar en todas las noches para apoyar a cada niño y no deber escoger entre uno y otro. De esa manera pueden participar si usted tiene niños en los 3 niveles, puede participar en las 3 noches y así estamos honrando a todos los niños y de todas las edades. Thank you. So we are so grateful to have this time this evening to be able to share this information. Pues estamos tan agradecidos por tener ese tiempo esta noche para compartir esta información importante. Definitivamente. And so it's important, again, parents need to show up. You need to know what's going on. Sometimes teachers do have some personal feedback about your individual child when you introduce yourselves. With the situation of COVID and the fires and everything else, we know that a lot of children are having emotional difficulties sometimes. And if the teacher is figuring something out and the parent is not there to receive that information, then there is that disconnect. And so it's essential for parents to show up. And I always tell parents, bring this quarter sheet of paper that has the name of your child, your emergency contact, and then add a couple of unique things about your children. My child wants to become a doctor or a lawyer or whatever it is. And my child enjoys playing video games, enjoys reading books. All of those tools are important for the teacher so that the teacher may then recommend a summer program for a child, may recommend a book for a child, or whatever the situation is. And that is very, very healthy in my experience. Entonces, es importante de que padres, madres y familias se presenten a estas noches de regreso a la escuela y recuerden lo que siempre recomiendo, esos cuartos de página que usted puede escribir el nombre de su niño o niña, su contacto de emergencia de usted, que tal vez su niño quiere ser un arquitecto, su niña quiere ser una arquitecta y qué les gusta hacer. Tal vez le gusta leer mucho o le gusta alguna actividad para que así el maestro o maestra se familiarice más con su niño o su niña y si ya están en la secundaria preparatoria, compartan una con cada maestro o maestra para crear esa conexión, ya que ahorita con esto de COVID y los incendios, muchos de nuestros niños y niñas están teniendo problemas emocionales y a veces el maestro o maestra se está dando cuenta que hay problemas y mamá y papá, si no se presentan a las juntas, no saben hasta que ya es muy tarde. So this is all essential information and I'm always grateful that you make the time, Superintendent, by coming over and again, educating our community about all the resources that the district has. Entonces le agradezco a la superintendente por estar aquí como siempre y proveer información a nuestra comunidad. Is there anything else you would like to share? We have a couple of minutes left. Thank you. No, we're just excited to have our students back in school and we are on day 6 and we look forward to this school year with our students and our families. Thank you. Pues gracias, no hay más comentarios, pero estamos muy emocionados con tener a los niños en las escuelas. Estamos en el día 6 de clases y esperamos desarrollar este año junto con los estudiantes y nuestras familias. Definitely. Again, thank you for taking the time. Thank you to all of you for taking the time and being here. And I look forward to our next conversation. Gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros, nosotras, y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Gracias. Thank you so much.